Acompáñenme al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Una de las cosas que más pronuncian los creyentes o de las que más se habla en los círculos cristianos es de la voluntad de Dios. Se habla de aceptar su voluntad, se habla de buscarla, de entenderla, de someterse a ella, y pudiéramos allí agregar mucho más. Pero creo que en muchas ocasiones se malentiende lo que la voluntad de Dios es y por tanto se habla erróneamente de ella. Y esto es natural, no podríamos ser precisos al hablar de aquello que no entendemos. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo la puedo conocer? Son preguntas que todos en diferentes circunstancias nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Así que nos hace bien, mis hermanos, poder ver lo que la Escritura dice de su voluntad para comprenderla y entonces sí hablar de acuerdo a la verdad y en este caso en particular orar conforme a la verdad en cuanto a la voluntad de Dios. Seguimos adelante en nuestra intención de estudiar el Padre Nuestro, esa oración modelo que ha sido plasmada en los evangelios y que vemos nuestro Señor Jesucristo nos guía a través de ella. Y hasta aquí hemos visto las dos primeras peticiones. Lo primero que se encuentra allí es: santificado sea tu nombre. Y esta petición nos orienta, nos dirige hacia el centro de la oración. Cuando oramos, cuando nos dirigimos al Señor, debemos tener en cuenta que no somos nosotros el centro de la oración, no somos nosotros lo esencial, sino Dios. Aun cuando tenemos cosas importantes por las que orar, esto debe hacerse con la intención de adorar a Dios, de que su nombre sea santificado por todos y por Dios mismo. La segunda petición que encontramos allí en el Padre Nuestro es: venga tu reino. Y veíamos que eso se refiere a los súbditos del rey, a aquellos que deben venir al arrepentimiento y la fe en Cristo. Así que debemos tener un anhelo y orar para que esto suceda, que sus ovejas vengan a Él. Todo ciudadano del reino debe procurar el avance del reino. Y en este caso, como nos lo presenta el Señor, a través de la oración. Para este día, mis hermanos, entonces estaremos lógicamente viendo la tercera petición. Mateo 6, del 9 al 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, hoy veremos esa tercera petición: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra.
Y esta petición nos lleva a ubicarnos en algo y es el objeto de la oración. Es decir, su contenido sigue siendo Dios. Y el Señor aquí nos señala la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Cuando meditamos nosotros en esto, mis hermanos, debemos saber a qué se refiere específicamente cuando nos habla de la voluntad de Dios. Porque como ya decíamos al principio, se dice mucho de la voluntad de Dios, pero se entiende poco. Se dice mucho, pero se entiende poco. Entonces nos es necesario saber a qué se refiere el Señor cuando dice, hágase tu voluntad. Y debemos entender algo importante también, mis hermanos, y es cómo la Escritura nos presenta la voluntad de Dios. Y lo que quiero decir es que no siempre cuando se habla la voluntad de Dios, nosotros encontramos voluntad o la palabra voluntad en los textos bíblicos que nos hablan de ella. Algunas veces simplemente se habla de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo, de lo que Dios quiere, pero todas estas cosas nos hablan de su voluntad. Por ejemplo, el Salmo 135:6. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, este salmo nos habla de que Dios lleva a cabo su voluntad. Ahora, ¿está la palabra voluntad allí? No, ahí no vemos que se escribió la misma palabra que para nosotros es voluntad, sino que se habla de lo que Dios quiere, de lo que Dios hace en los cielos y en la tierra. Podemos ver otro ejemplo en el Salmo 138:8, que leíamos hace un momento. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces tampoco encontramos la palabra voluntad allí, pero entendemos que al Dios cumplir su propósito está llevando a cabo también su voluntad, su querer. Y no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también encontramos cómo Dios hace su voluntad. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando el Señor dice que Él edificará su iglesia, nos está hablando de algo que hará porque es su voluntad. Es Él quien edificará su iglesia, quien edifica su iglesia. Y eso es su voluntad en Mateo 16:18. O cuando nos dice, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. También nos está hablando de su voluntad, pero no se encuentra la palabra voluntad allí en el texto. Entonces, mis hermanos, en todos estos casos se está hablando de la voluntad de Dios aun cuando no encontramos la palabra voluntad en el texto. Y eso es lo primero que debemos nosotros entender. Y lo segundo, que esto ya nos direccionará al bosquejo que estaremos siguiendo, y es la forma en cómo la Escritura presenta la voluntad. Cuando la Escritura habla de la voluntad de Dios, esta debe distinguirse de dos maneras. Su voluntad es una sola, pero vemos en ella dos cosas: su voluntad decretiva y su voluntad preceptiva. Su voluntad decretiva
y su voluntad preceptiva. Así que dirijámonos al Señor en oración una vez más para pedir su asistencia, para que meditemos en esta tercera petición. Amado Dios, glorioso Señor, gracias te damos por tu bondad, Señor, porque en todo nos beneficias. En todo, Señor, nos haces bien. Aún al ver esta oración modelo, Señor, encontramos que podemos ser guiados en ella, que podemos ser instruidos en ella, que podemos y que debemos, Señor, adorarte al orar, al abrir nuestra boca para dirigirnos a ti. Te pedimos, Señor, que lo que estamos por escuchar pueda, Señor, guiar nuestra mente, pueda guiar nuestro corazón en medio de nuestras oraciones. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón pueda ser humilde ante la instrucción y que seamos todos beneficiados, Señor, con tu palabra. No tengas en cuenta la debilidad del expositor, sino obra según tu poder. Obra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, hablábamos de la voluntad decretiva y de la voluntad preceptiva de Dios. Y en cuanto a su voluntad decretiva, quisiera que leyéramos Efesios 1:11. Efesios 1:11. Dice la palabra del Señor: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios ha decretado lo que fue, lo que es y lo que será. Todas las cosas las ha decretado. Su voluntad no puede de ninguna manera ser detenida. Nadie puede hacerle frente a lo que Él ha decretado. Nadie podría violar su voluntad. Nuestro Dios todo lo que quiso ha hecho, como leíamos en el Salmo 135:6. Por eso algunos le han llamado a esto también la voluntad soberana de Dios. Y aquí hablamos de todos los eventos que no entendemos también. Nosotros tenemos un mal, y es que vivimos creyendo que controlamos todo, o por lo menos nos gusta tener esa sensación de que somos nosotros los que podemos direccionar el curso de nuestra vida, que de alguna manera ese poder reside en nosotros. Pero la realidad es otra. La realidad es que el hombre no controla nada. Es Dios quien dirige todas las cosas, y aún sin ser el autor del pecado, Él también lo dirige y lo gobierna para sus propósitos eternos. En la muerte del Señor Jesucristo podemos ver también que está la mano de Dios. Es Dios llevando a cabo su voluntad decretiva. Y lo sabemos y lo entendemos así, porque desde la eternidad se había ya decretado la obra de Cristo. Primera de Pedro 1:19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo había sido ya destinado como ese cordero sin mancha y sin contaminación. Así que no podría el hombre, mi hermano, de alguna forma, no podría el hombre, que es una criatura tan limitada, entorpecer la voluntad soberana de Dios, como lo presenta muy bien el profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie quien detenga su mano. Y espero que pueda usted entender eso, que Dios hace lo que quiere, que no hay un poder que le pueda ser contrario y lo pueda detener. Así que mi hermano, si usted lo ve bien, esta petición, hágase tu voluntad, no puede tratarse de la voluntad soberana de Dios. Porque es precisamente eso lo que Dios hace. Él actúa soberanamente y no hay lugar a mutaciones en su voluntad decretiva. Hágase tu voluntad, no se dirige al decreto de Dios. Dios no necesita nuestro permiso para ejercer su voluntad. Él mantiene su gobierno absoluto sobre todo, como lo vimos incluso en la petición pasada. Él es el Rey soberano. Entonces, cabe la pregunta naturalmente, ¿a qué se refiere hágase tu voluntad? Y aquí es donde debemos hablar, mis hermanos, de nuestro segundo punto, la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad preceptiva de Dios. Y cuando hablamos de esta voluntad preceptiva, nos estamos refiriendo a todo lo que Dios ha mandado, a su instrucción, a sus preceptos. Y sabemos muy bien que estas cosas han sido violadas desde el inicio. La voluntad de Dios es su palabra, y aún en nuestra propia experiencia podemos afirmar nosotros que no obedecemos su voluntad. Así que es esta voluntad preceptiva de Dios a lo que se refiere la petición, hágase tu voluntad. Así que cuando oramos de esta manera, mis hermanos, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que nosotros le pedimos al Señor que haga cuando decimos hágase tu voluntad? En primer lugar, cuando oramos de esa manera, estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir cumpliendo su palabra y que remueva toda oposición interna en nosotros. Que nos ayude a vivir cumpliendo su palabra y que remueva toda oposición interna en nosotros. Y pregunto, mi amado hermano, ¿no es esto acaso lo más importante? Que cada día que pasa nosotros podamos obedecer a Dios. Y que de hecho sea esa nuestra meta diariamente, obedecer su palabra, hacer su voluntad. La razón por la que nos levantamos de la cama en la mañana, el norte de nuestro esfuerzo, nuestra motivación, nuestra
dedicación no debe estar orientada enteramente a eso, a obedecer sus preceptos? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos orar como el salmista en el Salmo 40, versículo 8? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos orar de esa manera? Que en realidad la ley de Jehová sea agradable a nuestro corazón. Y frente a eso, mis hermanos, no podemos hacer sino reconocer nuestra necesidad. Somos necesitados. El pecado remanente que todavía habita en nosotros, la incredulidad, la terquedad, nuestra insuficiencia, nos hace oposición. Oramos muchas veces por la voluntad del Señor, pero neciamente hacemos nuestra voluntad. Y mire cómo lo pone Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es el mismo apóstol Pablo reconociendo allí su debilidad, su falencia, su pecado. Muchos queremos la voluntad de Dios en algunos aspectos de nuestra vida, pero no en todos. Hay cosas que desearíamos que el Señor no tocara. Deseamos ser entendidos en la Escritura, la estudiamos mucho, leemos toda recomendación literaria que nos hacen, pero no queremos orar. Desatendemos la devoción privada. Y así vivimos, mis hermanos, es esa nuestra realidad. Haciendo mucho o afanados en unas cosas, pero no así en otras. Es necesario reconocer, por tanto, mis hermanos, al ver nuestra vida, al evaluar nuestros pasos, que nuestra debilidad es grande. Nuestra debilidad es grande. Ninguno de nosotros podrá en vida decir que ha hecho a plenitud la voluntad de Dios. Porque sería decir que ha obedecido en todo, sin error, sin nunca desviarse. Y antes de ser piadoso, eso es necedad. De hecho, hay virtud en reconocer nuestro pecado. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y es mi hermano, precisamente su precepto, su voluntad, es que tú y yo confesemos nuestro pecado. Es nuestro deber traer el pecado delante del Señor, confesarlo, buscar su gracia y su perdón. Así que debiéramos orar para que toda oposición en nosotros a su voluntad sea deshecha. Sea deshecha. Mi hermano, nosotros corremos peligro todo el tiempo al estar sujetos aún a nuestro pecado, por lo que se nos hace necesario vivir vigilantes. Pero el problema es que aunque nuestra vida es tan corta, que pecamos y somos ciegos ante algunos de nuestros pecados. Aún nuestra vista es tan corta que pecamos y somos ciegos ante muchos de esos pecados. Se hace más fácil señalar el pecado ajeno.
que el nuestro. Vemos la paja del otro, pero ignoramos la viga en nuestro ojo. Así que necesitamos no solamente ser conscientes de ello, sino también actuar frente a esa realidad. Debemos batallar contra el pecado. Y el poder para esa lucha, mi hermano, la gracia para vencer no viene de ti y tampoco viene de mí, sino del Señor. Viene de Dios este poder. Nuestro cambiante corazón no es transformado simplemente por nuestro querer. No es transformado simplemente por nuestro accionar. Necesitamos que el Señor obre en nosotros. Y por eso debemos orar, hágase tu voluntad. Necesitamos su gracia para que su voluntad sea para el salmista, sea para nosotros como lo es para el salmista, dulce, agradable, aún en los momentos de mayor amargura, aún cuando nos cuesta obedecerla. Necesitamos su gracia para que estimemos su voluntad, sus preceptos, más que las riquezas en este mundo materialista. Y para esto, mis hermanos, nos es necesario también renunciar al yo, negarnos a nosotros mismos. Un cristiano no puede hacer la voluntad de Dios si no es capaz de renunciar a sus deseos. Nuestra vida debe ser rendida completamente al Señor. Debemos seguir las pisadas de aquel que, cuando sabía que estaba por sufrir la cruz, cuando sabía que bebería la copa de la ira de Dios, sabiendo lo que padecería, dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. O como Pablo nos muestra también en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, el orgullo es algo que está arraigado en el corazón del hombre. Y por ello necesitamos orar para que la voluntad del Señor nos sea agradable y podamos nosotros renunciar al yo, negarnos a nosotros mismos. Pero sabe también, mi hermano, que las iglesias locales no quedan por fuera de esta oración. Las iglesias locales no quedan por fuera de esta oración. Cuando oramos para que el Señor haga su voluntad, debemos también tener en mente la congregación de los santos. Como comunidad, muchas iglesias están propensas a hacer simplemente lo que bien les parece, lo que se acostumbra a hacer, lo que se cree que funciona. Pero en la iglesia del Señor debemos hacer su voluntad y no la nuestra. Debemos amar sus preceptos para nuestras iglesias locales. Así que, mi hermano, si alguna vez te ha incomodado o te has sentido ofendido porque tu iglesia busca ajustarse a la Escritura en todo, tu iglesia quiere adorar como la Escritura dice que se debe adorar, entonces tu problema no es con los hermanos, sino con la voluntad de Dios para tu iglesia. Es su iglesia, sus mandamientos, su voluntad. Así que debemos orar para que esa oposición interna que hay en nosotros a la voluntad de Dios sea quitada. Y para que entonces procuremos actuar conforme a ella.
Pero nuestra oración también debe ser para que las oposiciones que existen en el mundo a su voluntad sean quitadas. Para que las oposiciones que existen en el mundo a su voluntad sean quitadas. Esa debe ser también nuestra oración. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La rebelión en el cielo se erradicó completamente. Satanás y los que le siguieron fueron expulsados de la presencia de Dios y condenados. Mas los ángeles que guardaron su dignidad, esos ángeles fueron santificados. Y el Señor, mis hermanos, nos guía a pedir lo mismo en la tierra. Es una oración imprecatoria, pidiendo que sea eliminado todo obstáculo a la voluntad divina. Mateo 13, 41 en adelante. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Orar para que Dios haga su voluntad en la tierra como en el cielo, mi hermano, implica que Dios actúe contra el pecado. Y basta, mi hermano, un vistazo al mundo para ver cuán necesario es esto. Este mundo camina en total perdición. La voluntad de Dios es odiada. En todas las esferas de la sociedad se le da la espalda a los mandatos divinos. Los gobiernos cada día más corruptos, todos o la gran mayoría de los políticos han perdido su credibilidad. Considere también la música, lo que los jóvenes están escuchando el día de hoy. Nada útil, todo lo contrario. Una invitación abierta y sin vergüenza alguna al pecado. Considere la televisión. No se vende si no se muestran desnudos, si no hay un lenguaje obsceno. Considere los negocios más lucrativos el día de hoy. Son contrarios a la voluntad de Dios también, las drogas. Considere las familias modernas. Hoy se está hablando de relaciones abiertas, donde cada uno puede tener otras relaciones sin afectar su relación de base, sin que eso se convierta en infidelidad. Padres del mismo género criando niños. En todas las esferas, mi hermano, en todos los niveles, nuestro mundo es corrupto, contrario a la voluntad de Dios. Es una lucha del mundo contra los preceptos divinos. Así que no debemos ignorar que como pueblo de Dios vivimos una batalla permanente, pero que también el pueblo de Dios, al estar en el mundo, corre el riesgo de adoptar posturas mundanas. Así que eso debe ser una motivación también para orar para que la voluntad de Dios sea hecha, como en el cielo, así también en la tierra.
Así que debemos orar para que los que son suyos vengan al arrepentimiento, para que los que están ordenados para vida eterna procedan a la fe. Y debe movernos, mi hermano, un espíritu compasivo por las almas. Debemos orar para que la predicación de la Escritura, para que la predicación de la palabra de Dios corra no solo en medio de nuestra iglesia local o nuestras iglesias locales, sino en nuestra región, en el país, en el mundo entero. Debemos orar por esto porque es la predicación el medio que Dios ha escogido para salvar a los hombres. Es cierto que debemos trabajar. Es cierto, mi hermano, que debemos predicar. Es cierto que debemos invertir todo esfuerzo que sea a nuestro alcance en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Eso es verdad. Pero es la voluntad del Señor, mi hermano, que oremos para que Él use todas esas cosas para su gloria, para quitar el pecado, para hacer en la tierra como en el cielo. Porque sabe algo, mi hermano, no es la fuerza del hombre la que arrastra a los pecadores a la fe. No es la fuerza del hombre, es la gracia divina. Es Él, es el Señor. Lo que 10,000 hombres predicando durante muchos años no pudieran hacer, el Señor lo pudiera hacer solamente con un puñado de ellos. Así que es Él, es su voluntad. Es Él quien transforma vidas. Es Él quien trae de las tinieblas a su luz a los que están ordenados para vida eterna. Así que, mi hermano, oremos fervientemente para que la voluntad de Dios sea hecha, para que el pecado no solamente en nosotros, sino en el mundo, sea quitado, sea estorbado. Oremos una vez más, hermanos. Bendito Dios, entendemos, Señor, que no controlamos nada, sino que eres tú quien gobierna todo. Y en ese entendimiento, Señor, te pedimos, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Quita la oposición, Señor, que hay a tus preceptos en nosotros. Deshaz, Señor, toda oposición del mundo al avance del Evangelio, al avance de tu palabra, al avance de la fe. Señor, ayúdanos a nosotros a ser conscientes de la necesidad de esta oración, porque en nosotros no hay poder, Señor, el poder está en ti. Nosotros solamente podemos decir estamos necesitados. Haz tu voluntad, oh Dios, como en el cielo, así también en la tierra. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.